Bienvenido, Fernando, te escuchamos. Adelante. Gracias, tío Fran. Bien, antes que nada, como decía tío Francisco, me llamo Fernando, soy de la iglesia de Capellanía y me había invitado tío Francisco para compartir algo. Y lo que desde ese momento, bueno, desde hace unos cuantos meses tengo en mi corazón, Filipenses 2, que habla sobre la vida del Señor Jesucristo, teniendo en cuenta el pasado, nuestro presente y nuestro futuro que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Y sin tanto preámbulo, sin tanta introducción, eh, quisiera orar para poder comenzar. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos muchísimas gracias por una oportunidad que tenemos, Señor, de poder abrir tu palabra a través de esta plataforma y te pido que tú nos estés hablando. Guía nuestros pensamientos, Señor, guía lo que vayamos a entender, Señor, y que podamos aplicar a nuestra vida lo que vayamos a aprender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bien, antes que nada, tengo 23 años, parezco, parezco de menos, pero tengo 23. Y bien, vamos a hacer una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2 de Filipenses, y después vamos a comenzar. Y dice el Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias a Dios por su palabra. Y bien, comenzando desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, o bien hasta el versículo 4 más que nada, nos habla acerca del deseo del apóstol Pablo para con nosotros, en este caso para con los filipenses, que era una iglesia que él amaba mucho, que visitaba siempre. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que sí hay, si hay algún consuelo de amor, que sí hay, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces el versículo 2 sigue y dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y hasta hace poco, a pesar de que esto dice la Biblia, era muy difícil para mí y es muy difícil para los seres humanos pensar que uno puede pensar igual que el otro. Y es muy difícil si yo tengo 3 hermanos y somos todos demasiado diferentes. Bueno, cada uno piensa que es mejor que el otro, pero todos somos muy diferentes y es difícil para mí pensar que en todo nosotros podemos estar de acuerdo. Y a la hora de comer, uno quiere, yo a mí me encanta la milanesa y al otro le gusta más el asado y qué sé yo, pero ni siquiera en la comida podemos estar de acuerdo. Pero esto es muy posible y solamente es posible el hecho de estar en comunión a través del Espíritu. Pero bien dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Por si no se entendió, el versículo 2 dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Bien, lo que Pablo quería decirnos, más que nada en este caso, es básicamente apuntar a la misma dirección, tener la misma meta. Y la meta del cristiano, vamos a ver un poco más abajo, o bien la vida que el cristiano tiene que tener es una sola. Pero bien, seguimos con el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en este punto es demasiado difícil, y con nuestros hermanos, con quien compartimos mucho, nos cuesta, con personas con quien no compartimos, cuesta un poquitito más, a pesar de que tenemos mejores amigos por quienes haríamos de todo, siempre hay un límite en el que decimos, no, hasta ahí no llega el amor, hasta ahí no, yo no paso de esta línea. Pero el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es estimar a otros como iguales a nosotros. Ahora mismo estamos en Filipenses y, como estaba diciendo, qué difícil es estimar al otro como iguales a nosotros mismos, pero mucho más difícil estimar a los demás como superiores a nosotros. Y el versículo 4 sigue diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Dice el versículo 5, y de acá básicamente vamos a empezar a desarrollar un poquitito más. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Antes, en el versículo 2 nos decía, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pero podemos preguntarnos, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sentir? ¿En qué es lo que nos tenemos que parecer? Si miramos hoy día eh, lo que es el mundo cristiano en la actualidad, podríamos ver muchísimas diferencias, ¿sí? Y hay pentecostales, y hay adventistas, y hay hermanos entre los católicos, y hay hermanos en comunidades que nosotros ni siquiera imaginamos, pero son todos hermanos. Y evidentemente, Pablo tenía muchas diferencias, y si estudiamos la vida de Pablo, tenía diferencias con Pedro y con los otros discípulos, y tenía diferencias con Juan Marcos y con muchas personas a las que él consideraba hermanos. Pero había algo, o hay algo más que nada, que el cristiano no puede pasar por alto. Podemos no estar de acuerdo en algunas enseñanzas y podemos decir, bueno, mira, a mí me parece que la Biblia dice esto, y el otro dice, a mí me parece que la Biblia dice esto y está bien, ¿ok? Más adelante, cuando estemos nosotros en el cielo, todo va a ser perfeccionado y nuestras mentes y dudas van a ser aclaradas. Pero hay algo en la que no podemos fallar. Y bien, dice, haya pues en vosotros, versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza diciendo, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y tengamos en mente algo que nosotros no estamos muy seguros, ¿verdad? No podemos detallar con especificaciones, pero tengamos en mente el Señor Jesucristo, dueño de todo el mundo, el creador del universo, porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador, Él estuvo ahí en el principio con el Dios Padre y con el Dios Espíritu creando todas las cosas, y nosotros somos su creación. Pero dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, teniendo esta forma, esta era su naturaleza, sigue siendo su naturaleza. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y podríamos decir, él tuvo por poco el ser igual a Dios. Y él no se aferró, no se agarró, él no se confió solamente en su naturaleza como Dios. Todo esto vamos a ver que hizo por amor, teniendo el mismo amor, dice el versículo 2, como cosa que aferrarse. Y el versículo 7 comienza con una frase, se despojó a sí mismo, que significa se vació, hizo a un lado su deidad. Él no dejó de ser Dios en ningún momento. Él no dejó de tener poderes o privilegios como Dios en ningún momento. Pero él tuvo por poco eso. Él se vació, él toda su deidad, dijo, bueno, voy a hacer a un lado. ¿Ok?
se despojó a sí mismo y dice tomando forma de siervo. Y bien, acá comienza algo que nosotros sabemos. Todo el mundo le conoce al Señor Jesucristo como hombre. Y es algo que la historia en sí no puede negar. El Señor Jesucristo existió. Y eh, esto nosotros podemos ver hoy día, estamos en el 2020. Estamos en el 2020 después de Cristo. Ok, el Señor Jesucristo existió, todo el mundo, bien, en esa época sabía de Él, les vieron, supieron, escucharon de Él. Sí o sí, la gente sabía del Señor Jesucristo y hasta hoy día ese Señor Jesucristo marcó, o ese Jesús más que nada, marcó la historia de la humanidad. Para algunos en sus mentes, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Porque algunos no creen. Algunos dicen, sí, existió el Señor Jesucristo, pero Él no era Dios. Y algunos creen que el Señor Jesucristo fue un gran hombre y dicen, bueno, fue un profeta increíble. Y era el profeta de Dios, pero Él no era Dios. Ahora bien, Él tomó forma de ser. Pero no solamente tomó forma de hombre, porque la Biblia dice que tomó forma de siervo. Él siendo Señor de todo. Y yo trabajo con Fabián, no sé si le conocen, un tipo grande, barbudo, gordo. Él es mi patrón, ¿ok? Y hay una diferencia, a pesar de que somos muy amigos, hay una diferencia entre lo que es el patrón y la posición de un personal. Y esa diferencia tiene que haber tanto en el patrón como en el siervo, en este caso. Tiene que haber esa diferencia marcada. Pero el caso del Señor Jesucristo y Dios mismo va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos entender como solamente patrón y personal, patrón y empleado. Hoy día le miramos al patrón, si vos sos empleado, le mirás al patrón y decís, yo hago plata para él y él se sienta todo el día o lo que sea. Y si vos sos el patrón, vos le mirás a tu personal y decís, yo le pago muchísimo a este y este no hace absolutamente nada. Puede haber muchísimas diferencias, pero este Señor Jesucristo era mucho más que un patrón, era mucho más que un jefe, es mucho más que un jefe. Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor. Él está en el control de absolutamente todo. Y la Biblia dice que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios. El Señor Jesucristo es soberano. El Señor Jesucristo está al control de absolutamente todo en el mundo. Y el Señor Jesucristo puede hacer lo que quiere. Pero el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que esperarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y él no solamente tomó la forma de su creación, que ya es mucha humillación, él tomó forma de siervo. Y cuando nosotros escuchamos hoy día siervo, que generalmente en la Biblia habla de una persona esclava, estamos hablando como personas, como seres humanos, estamos hablando de una condición a quien o que no le deseamos a nadie. Es un esclavo. Ahora, este Señor de gloria, este Señor que tomó forma de siervo. Y dice más el versículo 7, hecho semejante a los hombres. Y el Señor Jesucristo no solamente era semejante a los hombres de la manera física, y no solamente era semejante a los hombres eh, de una manera eh, que se despojó de sus poderes, sino este Jesucristo era semejante a los hombres en absolutamente todo. Y Hebreos habla de que no tenemos un sumo sacerdote de que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que sufrió todo lo que nosotros sufrimos, pero sin pecado. Y el Señor Jesucristo quiso sufrir. Hebreos también habla de que era necesario de que Él pase todas esas cosas, así como sus hermanos, que habla de los seres humanos, para que pueda tener misericordia, para que pueda compadecerse de nosotros. Él decidió no solamente tomar la forma, no solamente despojarse de lo que era suyo por derecho, Él decidió sufrir. Él decidió sufrir como uno. Y vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo pasó hambre. Vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo sufrió por la incredulidad de las personas.
Vemos en la Biblia que el Señor Jesucristo lloró por un amigo. Vemos al Señor Jesucristo sufriendo total desamparo de todos los que eran sus amigos, y el Señor Jesucristo sufrió muchísimo, hecho semejante a los hombres. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, nos hace recordar a la frase del Señor Jesucristo diciendo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ok? El Señor Jesucristo pasó todo lo que o sufrió todo lo que un hombre puede sufrir. Y hasta ahí nomás puede sufrir un hombre. Después de lo que sufrió el Señor Jesucristo, no. Él tocó en la punta, ahí donde ya no se puede. Pero bien dice, estando en la condición de hombre, estando en eso que ya relatamos reciéncito, él no solamente se quedó ahí, él fue mucho más abajo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo, él pasó todas esas cosas que para un hombre es muy humillante, para un hombre es muy desastroso, pero no solamente eso. Imaginemos aquello que dijimos al principio, el creador de todo, el Señor de todo, el Dios soberano, siendo rechazado por su creación. Y en el momento cuando dice, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Señor Jesucristo sufrió en vida todo eso, pero en muerte sufrió lo peor. La vida del Señor Jesucristo es un ejemplo para nosotros, pero mucho más su muerte. Bien, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, si leemos acerca del Señor Jesucristo en los evangelios, vamos a ver que mientras el Señor Jesucristo no estaba trabajando, mientras el Señor Jesucristo no estaba predicando, el Señor Jesucristo estaba orando en el mundo. El Señor Jesucristo vino y cumplió toda la ley, Él se hizo obediente en todo, y podemos imaginarnos al Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Con gotas tan espesas que parecían gotas de sangre, según la Biblia, por la aflicción que sentía nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este era el corazón de Jesús. Así de obediente fue Jesús. Ahora, lo del dolor que iba a sufrir, que él sabía que se venía, era pasable para él. Lo del rechazo que él iba a sufrir, podía pasar tranquilamente. Lo que él no quería era que su Dios, era que el Padre le desampare. Ese era el peor sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a sentir. Y dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La respuesta del Padre ahí en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo oraba y decía, si es posible pasar de mí esta copa. La respuesta del Dios Padre fue, no, no es posible. No es posible. Ahora, antes de pasar a lo que es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, Pedro en Hechos da su discurso donde muchísimas personas se convirtieron y él relata la vida de Jesús. O bien habla de lo que los profetas dijeron, lo que David dijo acerca de Jesús, lo que dijeron otras personas acerca de Jesús, lo que la gente en ese momento sabía de Jesús. Él apela a eso y dice, este Jesús que ustedes conocen, este Jesús al que ustedes crucificaron, este hombre, a este hombre Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y como decía anteriormente, todo el mundo, hoy día, si vos salís a la calle y le preguntas, ¿sabes quién es Jesús? Y todo el mundo te va a decir que sí. Y algunos te van a decir, ¿cómo que no voy a saber quién es Jesús? Entonces, en toda la Semana Santa vemos la pasión de Cristo y todas las cosas, y la gente le conoce al hombre. Y si vos solamente le conoces al Señor Jesucristo como hombre,
La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que si no le conoces al Señor Jesucristo como Señor, si solamente le conoces a Jesús, si todavía no le aceptaste al Señor Jesucristo, en tu corazón la Biblia dice, hoy es el día de salvación. La sangre del Señor Jesucristo está intacta y eficaz como hace 2000 años. No cambió absolutamente nada. Pero bien, a este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice el versículo 9, ya que sufrió todas esas cosas y se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no hubo ninguna falla en este Jesús, en este hombre. En ningún momento apeló a su naturaleza como Dios para salir de alguna de las pruebas, no. Cuando estuvo en el monte tentado por el diablo mismo, él siempre acudió solamente a la palabra de Dios. Y gente, todo esto, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, no hizo de ninguna manera hizo para demostrarle al mundo solamente que Él es bueno. Él no tiene nada que demostrar a nadie. Él hizo por obediencia y Él hizo por amor a nosotros. Él hizo por amor. No había necesidad alguna, o bien sí había necesidad, pero Él no tenía obligación alguna de hacer lo que hizo por nosotros, pero Él hizo esto que hizo por amor. Pero bien, gracias a esto, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ya no es solamente Jesús, ya no es solamente Cristo, Él es Señor y Cristo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 5 dice, haya pues vosotros este que hubo también en Cristo Jesús. Ya no solamente es el hombre, hoy día es nuestro Señor, si es que le recibimos como Salvador. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto se cumple tanto en el presente y asimismo se va a cumplir en el futuro. El llamado, no hay ninguna ley que en la Biblia, aparte de esta que vamos eh, a recordar, no hay una sola ley para los inconversos que Dios espera de los inconversos. Dios no espera de ninguna manera que las personas que no le conocen a este Señor Jesucristo sean buenos. No. Dios espera y lo más lógico para nosotros mismos es que ellos sean malos. Lo más lógico es que aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo no cumplan la ley del Señor Jesucristo. Eso es lo lógico. Para la persona que no conoce al Señor Jesucristo, la ley es aceptar, arrepentirse de sus pecados. La Biblia o el Señor Jesucristo llama al arrepentimiento a todos aquellos que no le conocen aún. Ahora bien, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y es la intención de Dios Padre, exaltar hasta lo sumo. El Señor Jesucristo se humilló y fue el lado contrario a lo que el ser humano quiere y se fue hasta el fondo, pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice para que, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para nosotros tiene dos connotaciones. Primero, hoy día esto se tiene que cumplir. Toda lengua confiese y toda rodilla se doble en, en, en el nombre de Jesús. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy día como cristianos, ese tiene que ser nuestro corazón, ese tiene que ser nuestra esperanza y esta tiene que ser nuestra manera de vivir. Ahora la pregunta es, ¿esta es tu manera de vivir?
En el futuro, ya hablando de lo que va a venir, esto es seguro. Va a llegar un día que es el día del Señor y donde todos van a mirar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo va a volver. Y van a mirar al Señor Jesucristo y van a mirarle como Señor. Y Él va a venir como Rey. Y los que somos salvos por la gracia de Dios, vamos a poder mirar contentos al Señor Jesucristo. Pero aquellas personas que no van a poder mirar de esa manera. Ahora, hoy día, este también tiene que ser nuestro corazón. Si en el futuro esto es lo que vamos a hacer, hoy día, de esta manera, es la manera en la que tenemos que vivir. Si el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, que es el Creador, sufrió así, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir menos? Ahora bien, miremos de esta manera, ya terminando. Miremos de esta manera. El Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo desde el versículo 6, bien, hasta el versículo 8, por amor a nosotros. Y como decía anteriormente, si todavía no lo aceptaste al Señor Jesucristo, aceptalo. Esta es una realidad. El Señor Jesucristo pasó esto. Y el Señor Jesucristo extiende y tiene, tiene los brazos extendidos para recibir a cualquiera que se acerque a Él. Siempre. Esto bien es lo que nosotros tenemos que sentir y tenemos que sentir todos. Ese amor y esa obediencia que el Señor Jesucristo tuvo y esa dependencia que el Señor Jesucristo tuvo para con Dios Padre, así tiene que ser nuestra vida también. Ahora bien, lo cierto también es que desde el día de hoy y también para el futuro, ese Jesús es hecho el Señor. Y para nosotros es Señor por dos motivos. Uno, porque Él nos hizo y otro, porque Él nos compró. Somos suyos, Él es nuestro dueño, porque Él nos creó y porque nos compró. Pero un día va a llegar en que, sin excepción, toda criatura va a tener que adorarle. Toda criatura va a tener que adorarle. Y va a ser triste tener que adorarle, primeramente, sin haberle recibido como Salvador. Pero por otro lado, si nosotros ya le recibimos como Salvador, que me imagino que es el caso de todos nosotros, Dios quiera que sí. Si nosotros ya le recibimos como Salvador, esto y el Evangelio siempre tiene que marcar nuestra vida. No es el Evangelio solamente para los que no le conocen, sino para nosotros mucho más que nosotros conocemos y podemos entender lo que Dios hizo en cierto grado. Esto tiene que significar que nosotros también tenemos que vivir de esta manera. Esto tiene que significar que si el Señor Jesucristo supo dejar su deidad, supo vaciarse, nosotros tenemos que aprender a hacer esto. Pero con la promesa de que así mismo nuestra obediencia y nuestros actos por Dios van a tener recompensa. Van a tener recompensa. Y en forma práctica, como joven o como adolescente, es muy difícil y hoy día más, ¿verdad? Hoy día que conocemos personas que dicen yo creo en Cristo y son un desastre. Y es de alguna manera difícil presentarse como cristiano y decir yo soy cristiano, sí, yo también soy cristiano. Y todo el mundo es cristiano hoy día. Marcar la diferencia es difícil, pero es lo que tenemos que hacer. El Señor Jesucristo marcó tanto la historia que hasta hoy día las personas que no creen, que no le creen como Dios, le creen como una persona increíble y marcó la vida de toda la humanidad. Este es el sentir que tiene que haber en nosotros. La obediencia, la dependencia y el amor hacia Dios y también hacia los demás. No sé en qué es lo que Dios específicamente te está llamando. No sé cuáles son las oportunidades que Dios te está dando. Y ni siquiera sé cuáles son las pruebas que vos estás teniendo. Pero lo que sí sé que este sentir de dependencia, que este sentir
de amor y de obediencia es la que tiene que estar dentro de nosotros. De eso estoy totalmente seguro. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Ya se nos fue el tiempo un poco rápido, ¿verdad? Y solamente orar cortito, si es que no les molesta mucho, solamente orar un poquitito para que realmente esto pueda ser una verdad de nuestra vida. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, una vez más te damos muchísimas gracias, porque a pesar de ser Señor, a pesar de ser nuestro creador y a pesar de ser soberano, tú te humillaste hasta lo sumo. Y te doy gracias porque hoy día no solamente podemos ver al hombre, sino que podemos ver a Cristo exaltado. Y queremos exaltarte, Señor, con nuestra vida y con nuestras acciones, teniendo este mismo sentido que hubo en ti, Señor. Te doy gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así mismo. Amén.